Buen día, buenas tardes, buenas noches, podcasters, podcast escuchas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Ojo Podcast. Episodio especial, número 50. Ya 50 episodios ya llevamos realizados. ¿Sí? 50 episodios ya realizados, mejor dicho. Vamos a estar hablando de Thief, película de Michael Mann del año 1981. Primera película que vamos a hablar de Michael Mann, y vamos a estar mencionando, como ya dijimos, a Manhunter del 86, Jericho Tale del 79 creo que es. Jericho Mile, perdón. Siempre también decía Tail, no sé por Sí, qué. me confundía, sí, me confundía, no. Y Keep, de Keep, que bueno, no me acuerdo el año, pero creo que era del 82, 83, creo que era. No importa porque son datos que lo pueden buscar en internet, pero básicamente son esas 4 películas, pero todo relacionando con, para mí, la obra maestra. Y me parece, a mi gusto, no vi todas las películas de Michael Mann. Ya haremos depende cómo salga este episodio, pero sí, dependiendo de cómo salga este episodio, haremos eh, una segunda parte, la segunda parte de la carrera de Michael Mann, que es de Manhunter, básicamente de los 90 para arriba. Pero para mí, TF o TIF es como la única película perfecta o obra maestra que vi de Michael Mann, que no puedo dejar de reverla y reverla y reverla. Ya mencionaré por qué. Pero ya llegamos a los 50 episodios, y primero eh, agradecerlos a ustedes, a todos los oyentes que están del otro lado, principalmente a los fieles y a los que compartieron, y a los que recomendaron nuestro podcast mucho más todavía. A los que nos vienen haciendo el aguante desde el 2019, que arrancamos con Claudia, me acuerdo, y cuento las comadrejas de ese primer episodio. Le mandamos también un saludo bastante amigable a nuestro querido Diego Romero, que estuvo también presente en ese primer episodio. Y que detrás de lo que es de lo que son las grabaciones, la página y demás, nos sigue apoyando nuestro querido amigo. Así que muchas gracias a ustedes. Y antes de arrancar este episodio, y antes de presentarlo a mi compañero, que ustedes ya saben quién es. 9 años atrás se estrenó El Padrino de Francis Ford Coppola. En el 72 y en el 81 Michael Mann estrenaría una película que es la que vamos a hablar ahora, que de alguna forma es una respuesta, o es una carta al Padrino, ¿no? Una carta a Coppola, que de alguna forma contradice las ideas representadas en El Padrino, pero a la vez las reconoce. O sea, es bastante interesante. Por ejemplo, uno de los mafiosos que es enemigo de Frank, el personaje protagonista interpretado por James Caan. Está Willie Nelson, Belushi, o sea, un terrible elenco. El director de fotografía también, que no me acuerdo el nombre ahora, pero fue el director de fotografía de las películas de Norman Jewison. También fue director de fotografía de esta de Taylor Rayford, creo. De esta película de Richard Gere, que no me acuerdo el nombre, de Reto al Destino. Fue director de fotografía de Reto al Destino, un director de fotografía bastante interesante.
Pero uno de los mafiosos se apellida Ataglia, que bueno, si recordamos El Padrino, la primera parte de Tartaglia, la familia Tartaglia es la familia enemiga de los Corleone. En un momento, aquí en TIFF, James Caan, perdón, siempre me lo confundo. Frank le dice al jefe de los mafiosos, le dice que yo no mezclo manzanas con naranjas. Una idea de que en El Padrino, bueno, tenemos las naranjas y Frank le marca la distancia a este jefe mafioso que bueno, lo trata como un hijo a Frank. Lo trata como si fuese su jefe, bueno, es su jefe, pero lo trata como si fuese algo más. Y Frank, moralmente y éticamente, lo distancia diciendo que estos son solo negocios para mí, yo no mezclo manzanas con naranjas. Y uno de los policías también le corrige a Frank cuando este le dice que es puertorriqueño, pero él le dice que en realidad él es italiano. Y bueno, los Corleone eran de familia italiana, son de familia italiana, perdón. Así que hay muchas cosas que tienen que ver con El Padrino. Estos son como datos. Bueno, el protagonista, James Caan, estuvo en la saga. Bueno, en la primera, ¿no? Nada más que en la primera, pero... Sorry para los que spoileamos El Padrino, pero bueno, si ya no vieron El Padrino a esta altura, ya ¿qué hacen acá? Primero tienen que... Bueno, la segunda está al final. La segunda está al final. Un minuto. Y bueno, me interesa mucho lo que tiene para decir este señor que está aquí a mi lado después de 50 episodios y todavía firmó contrato por ahora para varios años, no sé para cuántos, pero por ahora sí. Bienvenido, señor Mr. Fitzgerald con ustedes. ¿Cómo le va? ¿Cuánta introducción? Creo que fueron 15 minutos de introducción. Bueno, estamos a mitad de podcast ya, así que... Ya arrancó. Qué bueno llegar al 50. Se hizo de rogar por dificultades laborales. Recién estamos lanzando el 50º podcast, así que me da curiosidad que vayamos a hablar de TIFF, que es... Bueno, ya vamos a hablar de TIFF, de por qué me parece curioso que sea el 50. Habiendo películas más icónicas, esta no es icónica. Tiene, creo que, una versión en Criterion, o sea, es como recuperada por circuito de crítica. Hablando de Criterion como un circuito de crítica, ¿no? Y de restauración y de preservación. Que de verdad se preocupa por el cine. Sí, con algunas, no decía excepciones, pero sí con algunos apuntes medio curiosos de su catálogo. Creo que debe tener 2 o 3 películas que son, para mi gusto, medio raro que estén en la colección de Criterion, pero bueno. No quiero decir nombres, pero Michael Bay. Scooby-Doo tiene que estar en la edición de Criterion. Pero no es la más conocida para nada de Michael Mann. Estando para hoy preparados para hablar de esto, siempre como nosotros acostumbramos, vemos películas cercanas a la época de la película mencionada del podcast, y yo tuve por ahí curiosidad para ver más de lo que ha hecho Michael Mann años posteriores. No vi las últimas producciones que hizo, que por lo que escuché no han sido muy aclamadas, pero sí las más conocidas, que nunca había tenido la oportunidad de ver y que ahí me dejó un par de cosas dando vueltas. No muy favorables, pero bueno, no es un director que lo pueda definir como un tipo con una marcada estilo, más allá de lo técnico y de la forma de representar los crímenes, que es como muy perfeccionista, y creo que tiene un sentido, sobre todo en TIFF, tiene un sentido muy curioso, que hasta incluso Freud podría venir acá a hablar sobre el tema, por cómo retrata los atracos. Pero yo creo que lo podría considerar, no sé vos, pero es como un director que es muy bueno en la factura técnica y que sabe narrar, pero no sé si es tan bueno para crear
argumentos o guiones en total. Sé que hizo un par. Creo que Jericho lo había hecho él, su primera película. Acá creo que también, pero no trabaja solo. No. Y, y tengo un problema con eso. Pero después vamos a llegar a eso. Por lo pronto hablemos de Tiff. Y vos vas a poder comentar sobre The Keep, que yo la he visto y ya la he olvidado. A Dredd. Porque lamentablemente no es una película de mi agrado. Y creo que mucho menos para Michael Mann, que le salió la jugada mal por razones externas. Pero vos sabés que cuando comentabas lo del padrino, me ha hecho recordar una frase que le dice el amigo de James Caan, el amigo que le da su instrumento para poder hacer el robo más grande, el viejo. En un momento le dice una frase, le dice Sonny, que es hijo Sonny. en inglés, pero le dice una frase como con mucha, así como detenimiento. Y Sonia es el nombre de... El personaje en El Padrino. Sí. Pero, pero bueno, está lo de la familia, ¿no? También, porque acá en TIFF la familia es comprada. Es como... sí, dos eh, familias. La familia que aspira a tener el protagonista, que una familia que desea tener, y una familia que lo aprisiona a él a, y le hace una trampa, una familia a la fuerza. Y él quiere crear la suya, pero se le complica por razones, bueno, políticas, ¿no? De la adopción, de no poder adoptar. Igual, es un tema que veo que recurre Michael Mann, porque en Manhunter tiene una recreación de la familia como idílica, que es muy parecida a la como la retratan acá. Una pareja, un hijo, la playa, el mar, la soledad. Y es su paraíso, como lo retrata acá, ¿no? No sé si estoy pensando, quizás... la zona de tranquilidad, lo más tranquilo, ¿no? La familia. sí, y el mar como la calma que está ajeno a todo lo criminal y el dinero y bueno, todo lo que es una carga, que es todo social. Que al principio de Tiff aparece justo después de una hermosa introducción, Hermoso. casi muda, de un par de palabras, pero que no tienen relevancia en sí. Son como 10 minutos de atraco, como casi documental, que es una de las cosas que marca mucho la película, tiene mucha característica documentalista. Y Es después está. una... Después se sienta el protagonista a desayunar con un pescador. En la paz, en la calma, viendo el Ese horizonte. plano es... Hablando de un creador, y que vos mencionabas la familia y el patriarca de familia, que es en este caso, hay muchos casos de películas mafiosas, una persona hombre, es muy raro que una mujer sea la la matriarca mafiosa. Creo que no es muy común verlo en películas. No recuerdo alguna ahora, pero se habla mucho del padre, de la figura del padre, ¿no? Del padre, como dijimos, que adopta y el padre que aprisiona. Y cuando habla con este pescador, hablan de un creador, de un padre absoluto, que es creador de belleza. Con lo que estaban viendo ellos es la calma y la belleza de una naturaleza lejana. Que es una de las cosas que también veo que marca mucho en la película, las cosas que se alejan. Eh, el momento en que aparece el nombre del director de la película, que es un momento que a mí me da mucha intriga cuando hacen las películas eso, cuando aparece el nombre del director, porque me parece que es la secuencia de títulos, ahora no tanto, quizás más antes digo en el cine de antes, eran como más meticulosos en el momento que va a aparecer los nombres, ¿viste? Y hay algunos directores que me gusta cómo juegan con eso, porque te puede decir mucho. La secuencia de títulos de introducción, Sí. pienso ya más en Cifrón con Relatos Salvajes, que lo hace un poco ostentosito también, pone su nombre con un zorro, bueno. Y Baby Driver, que pone. Bueno, hay muchas de Baby Driver que es espectacular en su introducción. Y acá, cuando aparece el nombre de Michael Mann, es el protagonista yéndose a la línea horizonte en la noche con un auto. Que es más o menos como termina la película. El tipo yéndose, solo que en otro punto de vista. Es interesante eso lo de...
lo que dijiste de los dos padres, el padre que aprisiona, el padre que adopta y me parece que Khan eh, es como que es tomado como un hijo por alguien el cual él no acepta como padre o no lo ve como un padre, sino que él lo ve como un padre a Okla, que es Willie Nelson. Que Y es está. como ese poder de decisión, ¿no? No es un poder de decisión, sino que la elección de que del ver algo eh, por elección propia y tomado a la fuerza, ¿no? Como alguien, en este caso el jefe mafioso, es como curioso, ¿no? De que alguien que es ladrón le hayan robado su vida, ¿no? De alguna forma. Eh, Al final, ¿no? O sea, primero le dan todo y después le roban esa vida que él tanto anhelaba con la foto, bueno, esa foto que... Sí, ese collage que había hecho en prisión. Creo que lo había hecho en prisión. Que tenía todas las cosas que le interesarían en la vida, como su ideal de vida personal, lo había hecho en un collage así de imágenes. A mí me parecía medio raro, medio raro como, no sé, me parece medio gracioso esa idea de esa imagen, digo. Que al final la termina tirando, bueno, es todo con sentido, claro. Pero sí, y eso del padre que aprisiona también lo podemos ver como eh, un padre ajeno, sea, el mafioso, que aprisiona al protagonista y el padre original en el sentido eh, Espiritual. espiritual y de enseñanza está aprisionado. Entonces tenemos que el grosor de las puertas estas que aprisionan tesoros, ya sea diamantes o sea padres, aparecen en muchos lados en la película. Siempre hay algo que está tratando de ser sacado. El protagonista que atraviesa tremendos bloques de seguridad necesita que también lo saquen de un bloque de seguridad que es una familia mafiosa, que es como demasiado, es como imposible salir. Una vez que se marcó el trato con el diablo, estás aprisionado ahí. Lo cual parecía como al principio un personaje, bueno, amable, ¿no? No me acuerdo el nombre del tipo este, el mafioso, el jefe. Pero bueno, se va revelando cómo es esa cuestión También y todo demás. siempre está esto del hombre del tipo profesional en lo suyo, que es el mejor, y que en este caso, bueno, eh, se habla mucho de la magia de Frank, ¿no? Y, y los tipos que no cumplen con su palabra, ¿no? Son contradictorios, como Manhunter, el, el villano, el asesino, que, que en un momento en Manhunter, en la película, el asesino se enamora de la chica. Y en una escena donde, para mí, Michael Mann eh, es uno de los mejores usando la cámara narrativamente, ¿no? Eh, pero en esa escena recuerdo el plano que el asesino está frente al mar en un amanecer y la mujer se acerca y la cámara en cambio está lejos, ¿no? Como que es algo Sí, silencio que no directo. debería pasar, algo que está alejado, que no se disfruta, digamos, o sea, no se muestra en un primer plano. Y que habla un poco del sentimiento o esa contradicción que tiene el asesino, ¿no? Con esa mujer. Y por otro lado está el protagonista Manhunter, que Manhunter no, disculpen, pero no me gusta tanto por el actor, ¿no? Por el protagonista no me convence mucho actualmente. James Caan acá es otra cosa, además de que está puesto por una intención acá, ¿no? Eh,
Pero, pero sí, lo de la escena inicial, para mí la escena inicial es magistral porque ocurre en una noche con luces un poco verdosas, azuladas, muy setentero, muy fines de los 70, principios de 80. Me recuerda un poco a Driver de Walter Hill, me acuerdo de esas calles. Eh, y la noche es una noche lluviosa, ¿no? Se ve por los reflejos de la calle y demás, donde, donde todo está oscuro, está todo muy oscuro y la fotografía también es sensacional acá porque eh, es buena palabra esta, ¿no? Es sensacional, como que te genera muchas sensaciones porque está en los momentos donde están los villanos o los mafiosos, el ambiente cambia, está como todo muy oscuro, hasta incluso cuando Frank lo va a apretar a Talia en su oficina, cuando Frank entra a la oficina está todo como muy iluminado, se ve bien, y cuando cambia de oficina a ese lugar donde está Talia y se hace el boludo además, está como más apagada las luces, ¿no? Está todo como más apagado, incluso cuando Frank nada, habla con su jefe y el jefe le accede a un plan familiar más o menos. También está todo muy apagado. De hecho, el final es al anochecer. Y en esta escena inicial eh, es está todo como muy bien filmado, ¿no? Muy buena la elección de los planos y todo muy justificado porque la mayoría, cómo se ejecuta el robo, está mostrado, o sea, el robo está mostrado como un acto de magia, ¿no? Como un acto eh, donde se muestra muy detalladamente cómo se corrompen la estructura, como si fuese que Michael Mann te está mostrando cómo es el truco de magia. Te está mostrando todo. Y a través del plano detalle, eh, valga la redundancia, te muestra cómo es el trabajo de Frank. O sea que es un tipo muy detallista en lo suyo, es muy profesional y definitivamente el maestro, porque ante otros robos, y lo que me gusta de la película es que solo se focaliza en este personaje, o sea, en ningún momento cambia a otro delincuente o a otro mafioso o en ningún momento la película intercala con la vida de un policía, o sea, acá la vida es solamente de Frank y estamos solamente con Frank y hay muchas subjetivas también que, que justifican esto. Pero esa escena, cuando la cámara entra como como en la cerradura, eso habla como de la magia, ¿no? Eso habla un poco de la magia o ese nivel de, de maestría y de visión que tiene Frank a la hora de robar, ¿no? Que nosotros lo estamos viendo porque la película está focalizada en él, ¿no? Y después, bueno, cuando termina y se sube al auto y él va por su camino, justamente, y los otros van por el otro lado, ¿no? Que es como una metáfora del conflicto principal de la película, ¿no? Eh, que es lo que la elección que él decide de manejarse por su cuenta y no pertenecer a ningún bando, ¿no? O sea, no quedarse con una familia, ¿no? Que es todo caso, todo lo contrario al padrino, ¿no? Que el padrino vos tenés que estar con tu familia, tenés que defender a tu familia, tenés que estar con tu familia. De alguna forma es como un Sony o un Santino totalmente distinto al Santino del padrino, ¿no? Como todo ese deseo de James Caan de independizarse y formar su familia y demás y retirarse que en cambio en El Padrino era todo el deseo de ejercer el mando de la familia, ¿no? No, muy buena y
junto con la música de Tangerine Dream, que en las películas de Michael Mann se destacan, y ese sello de las primeras películas que tienen las películas de Michael Mann, con la música, con secuenciadores, con un poco de rock, estilo ochentero. Es muy marca de Michael Mann eso, junto a los colores rojo, azul y blanco, que bueno, son los que más se repiten, por lo menos en esta primera parte, y estaremos hablando. Disculpe por el monólogo, pero eh, quedé muy fascinado con esa primera parte, y me parece que con esta escena inicial, y me parece que es un poco injusto que Tiff no esté al mismo nivel, o no esté, no es que no esté al mismo nivel, sino que no está puesto al mismo nivel que el Padrino, ¿no? O sea, no es una película tan conocida, No. o tan citada, así como de las mejores películas de la historia, como lo es El Padrino, lamentablemente, ¿no? Sí, ni siquiera de las películas del mismo Man. Que creo que tiene en cierta forma eh, más cualidades a rescatar que otras producciones que creo que han tenido más fama del mismo director. Cuando pensaba en ese inicio, yo lo veía de otra forma, ¿sabes vos? A la apertura de la película. Que me parece que le pasa un poquito lo que le pasa para mí en la película Up, que es unos 10 minutos iniciales que son muy buenos y que es muy difícil. Baby Driver lo mismo. Es 10 minutos iniciales muy buenos que la película difícilmente llega a igualar después. Porque ha tirado todo encima del primero. Y que después tiene que pilotear. Qué piel, es muy polémico este chico. Pero es que así es demasiado bien. Después lo demás no está mal, pero no va a llegar a ese nivel de calidad. Tiene otras cualidades, lo que sigue de esos 10 minutos, pero bueno. Cuando había visto esa parte de del primer atraco que hace, pensaba en la forma que utiliza la cámara, Man, que en cierta forma siento que está sensualizando un poco también el hecho criminal, ese hecho criminal. En el hecho de que pareciera, siento como si la cámara estuviese filmando una escena erótica, como que está erotizando la intrusión, que es una forma, bueno, que podemos hacer un cierto ¿cómo se dice? Un- una cierta comparación Comparación. con el hecho sexual, ¿no? Que no está por nada puesto, me parece, cuando posteriormente se comenta que él, el protagonista, terminó la relación que tenía con su esposa porque ella pensaba que él estaba con otras personas. Haciendo esta ilusión, ¿no? De lo que es para su vida el hecho de robar. Y después hay un momento que me pareció como también de la misma que va acompañado, que es cuando comete otro robo en mitad de la película. Y una vez que ha logrado entrar, una vez que logró su objetivo, él solamente se sienta y fuma. Y mira con una mirada un poco lasciva el hecho de que está consumado su deseo. Mientras los demás siguen llenando las bolsas con los diamantes, él solo se sienta y disfruta el goce de haber hecho lo que tenía que hacer. Y es una escena muy propia de una película, en una escena post-coito, esa, ¿no? De fumar. De fumar en la cama, después de haber tenido relación, etcétera. Y por la forma que pone la cámara en el primer robo, porque se ve, o es mi mente perversa, no sé, pero se ve bastante paralela la imagen a un acto sexual ¿En qué escena, perdón? erotizada. En la primera, o sea, donde se muestra con todo el detalle, como la que dijiste vos, ¿no? Sí. Yo la había interpretado por ese lado, porque se ve, y la forma que recorre la cámara, todos los orificios, todas las formas, todos los taladros, cómo se mete y sale de la cámara, cómo viaja alrededor de toda la caja fuerte, ¿no? Por eso me gusta cómo no es una idea de querer justificar ni normalizar nada de eso, la idea de Man con respecto al robo, sino de verlo como
goce espiritual que puede ser también carnal de parte del protagonista, como un suplente, ¿no? Después en la película tiene una escena sexual. La recuerdo poco porque creo que es muy pequeña y muy disimulada también. Pero bueno, esa era Que mi está imagen con muy respecto. sensualizado. Sexualizado. Sí, La verdad que como para hablar me de la dejaste. psicología, de la psicología de James Caan en la película. James Caan. A veces suena como James Gunn, pero eh, está hablando de James Caan. De verlo así al personaje como lo que es fruto de su deseo, ¿no? Y de su habilidad, lo que mejor sabe hacer y lo que le gusta hacer. creo que en un momento en un momento se menciona esto. De que James Caan en un momento dice de que yo solamente hago mi magia y, y ya está, no tengo más nada para hacer, algo así. Ajá. Pero la verdad que me dejaste estupefacto porque no sé qué responderte a eso. Eh, no lo había pensado de esa manera. Pero ahora que lo pienso, ahora que lo decís, y es todo muy radial esto, ¿no? Todo muy en vivo, o sea, lo pensamos acá, Claro, nada se prometió. claro, no editamos No, no, no. las cosas como La otros. sorpresa es genuina. Claro, exactamente. Es una conversación. En Manhunter, el asesino, bueno, las cosas que hace tiene que ver con lo sexual, ¿no? Sí. Eh, pero es algo que le apasiona y él lo ve como un trabajo. Y el detective es alguien que al principio rechaza la oferta, pero después decide hacerla porque sí o sí lo tiene que hacer y porque lo convencen y es el mejor, en teoría. Pero hay también una especie eh, de amor o atracción hacia el trabajo, ¿no? Hacia lo que tienen que hacer. Eh, Me parece que ahí se nota un poco más que acá. Acá la verdad que no lo había, no me lo habían imaginado Ya. siquiera, pero Yo lo veía porque, va a sonar como raro decirlo, pero la imagen, por la técnica, ¿no? Por la edición de la secuencia, se ve como muy sexy. La forma que, como que está enamorado Man de el hecho, que es muy bello, porque la verdad que yo disfruto mucho que haya sido tan meticuloso para haber filmado y que haber tenido eh, el consejo de un verdadero sí. atracador. Porque el que supervisó el guión y que lo ayudó también fue una persona que sabía cómo abrir cajas fuertes. Y que lo hace de una forma, como dije antes, muy documentalista y que se ve y se disfruta mucho. Que es algo que no se suele usar tanto en algunas películas, algunas sí. Pienso en David Fincher, que le gusta también ese tipo de demostración, ¿no? De descripción visual del hecho, pero como si estuviésemos presentes. Y no es solamente que le da realismo, sino que para mí siento que también nos quiere meter un poco en la cabeza de James Caan. Cómo se disfruta verlo. Nosotros podemos disfrutarlo verlo y debe ser más disfrutable siendo él abriendo una caja fuerte que está hecha para no abrirse y rompiendo como nosotros el último de los niveles de seguridad. Que una vez que lo haces como, primero es un acto violento y segundo un acto como de casi de violación sexual. Porque estás, bueno, es como básicamente lo mismo, ¿no? En cierta forma. Por eso parecía un perfil más psicológico. Es una idea que me cruzó en la película. Todos los comentarios los pueden dejar en el podcast, por favor. Sí, sí, ahora sí, es que también tiene sentido porque eh, Ahora, con lo que vos decías de que los protagonistas hacen lo que saben hacer como son los mejores, pensaba también lo que decías de que en Manhunter el protagonista era el muy bueno, e incluso él teme ser tan bueno porque es uno de los rasgos que me gustan de Manhunter, que no recuerdo si era así en la versión de la más actualizada del 2006, creo, la de Dragón Rojo, ¿no? Que que el detective, el protagonista, era muy bueno en lo que hacía,
Y tenía miedo de hacerlo porque el meterse en la mente de un psicópata lo acercaba mucho a hacerlo. Que en un momento se lo dice Lecter, que ahí se llama Lector, creo. Le cambian el nombre. Pero ese era como el peligro del trabajo que tiene, de por qué era tan bueno y que él teme meterse de vuelta en eso porque estaba metiéndose también en peligro su propia condición de su psiquis, ¿no? Y en Jericho, en la milla, Jericho Mile, el protagonista también es muy bueno en lo que hace Y y es muy, muy dedicado. y tiene también su explicación de por qué hace lo que hace y no otra cosa, y no puede parar de hacerlo. En Hit, estoy pensando un poco más adelante, también son excelentes en lo que hacen, son como lo mejor, lo top de lo top, y tienen sus problemas a partir de eso, de ser tan bueno en eso, en el papel de Pacino. El de De Niro no era tanto así, de que tenía un problema por ser tan bueno. Pero es como una recurrente, ¿no? En, El en profesionalismo. cosas. Sí, y en la obsesión también. Un poco llevado también como lo que hace mucho Nolan en su cine, ¿no? De ese retrato de obsesión de esos protagonistas que siempre están con su cabeza medio torcida pensando en eso. También Thief, siento que es una película que es una pena, como no tiene esa, como no fue tan vendida o no fue tan comentada como lo fue El Padrino, no estuvo nominada a 8 o 9 Oscars, por eso no tuvo una secuela para mí. Porque es una película que vos decís, da para secuela, ¿no? Como que me gustaría ver un Thief 2, qué pasó con la vida, ¿no? De Frank aquí. No sé. O sea, por lo menos a mí, que me encanta la película, me interesaría bastante. Eh, Aunque, Yo igual el padrino. decirlo, sí. Aquí es polémica. El padrino, siguiendo con esa idea, tampoco me parece una película que, no sé si alguien piensa igual, pero que sea necesario que tenga secuelas. Más allá de la calidad de las mismas. Porque el padrino sola está. Claro, Ese es el problema que tengo generalmente con las secuelas, de que si no están planificadas en su creación, que ni siquiera se llamarían secuelas, sino más bien que dípticos, trípticos, 100 anillos. Es más bien un tríptico, más que una secuela en realidad, no sé cómo sería. Pero el hecho de tener una historia cerrada con un personaje y cuente lo que tiene que contar y después generar una secuela es una nueva idea, se supone, no sé, lo que yo querría ver. Una nueva idea que se plasme con el mismo protagonista, pero siempre va a pasar un problema de que viene con una historia previa que ya está resuelta supuestamente y tiene que ser un nuevo problema que pide una nueva idea, un nuevo planteamiento, un personaje en el mismo universo y no puede contradecirse con lo que se dijo al principio, al primera película. Que o bueno, no, se puede contradecir, pero tendría que estar y explicado, ¿no? tenía que estar explicado y tenía nosotros también que ser receptivos esa contradicción. Un personaje que maduró en cierto aspecto en una película, en la segunda, comete un error en esa maduración, que comete un traspié de vuelta, y no sé si yo me bancaría a ver después de que he visto todo un viaje de maduración en la primera. Pensaría que su error nuevo sería con respecto a otro aspecto de su vida. Es como muy abstracto lo que digo, pero si un personaje en la primera película sabe relacionarse con su pareja y en la segunda película se pelea con su pareja, es como, bueno, entonces De nuevo, está dando claro. vuelta en lo mismo, claro, quisiera que sus problemas difieran en otro lado, en otro momento, no sé, en otro lugar, con otras cosas, pero con Tiff, por ejemplo, ya está cerrada, ¿no? Es como un poco raro porque al final para mí es como un poco anticlimático en algunas cosas y es un problema que también lo arrastra creo que en Manhunter, porque el final de Manhunter me parece muy anticlimático. Es un encuentro que uno está esperando de los dos personajes más importantes y termina con tres balazos y se cagó todo. Y la tensión se crea bien, pero se deshace muy mal para mí. Bueno, en TIFF más o menos. En Tiff es incluso hasta un poco gracioso.
Porque hay unas sobreactuaciones de muerte que parece como, no sé qué pasó ahí, medio que patinó un poco la dirección de actores, pero Tengo, tengo un, tengo ¿una razón? una razón, Ah, bien. pero en la película en ningún momento, porque viste que la mayoría de las películas de acción ya arrancan con una acción bastante, con ritmo acelerado, montaje acelerado, música, tiros, choques, Sí, sí. cortes rápidos y demás, y uno más o menos ya pretende, por lo menos cuando ve El Transportador, o bueno, hace poco vi Parker de Tyler Radford, Radford creo que es, o John Wick, por ejemplo, ya uno más o menos sabe que va a volver a ocurrir algo así. Pero en TIEF como que yo en ningún momento la película como que tiene su ritmo Sí, sí. bien definido, Sí, está bueno el ritmo. está bueno el ritmo y es como que Whisky de repente cambie a ser de acción y se transforme todo acelerado. Me parece que le No, está quedaría bien. un poco mal. Claro, lo que digo es que también que haya elementos propios del lenguaje de cine de acción, cosa que esta película no lo es, porque no es un cine de acción, es más un thriller, drama criminal, con mínimos toques de algo llamado acción, porque en sí no sigue el reglamento, entre comillas, o la estructura de un cine de acción. El cine de acción nosotros ya estamos y ya predisponemos nuestra mente para esperar que el último acto finalice con lo más grande, ¿no? Eh, Es como, bueno, vamos en increciendo, como una narración dramática, ¿no? Increciendo dramático. En este caso, para mí particularmente, es la definición de toda la historia, que es un tiroteo, una destrucción de varios elementos, de varios lugares importantes para el protagonista. Es como un borrón y cuenta nueva de su vida y liquidar a la gente que está ahí cerca suya que le está agrediendo, ¿no? Y lo hace, pero primero, con un fondo musical que me parece muy raro para esa escena. ¿Por qué, mister? ¿Por qué ese tema? Y es que no me parece el más adecuado para una escena como tal, después de. O sea, para lo que representa esa escena, ¿no? El dramatismo un poco que se pierde con un tema que no va de la mano con esa sensación, esa emoción que deberíamos tener, para mí. Me parecía raro, es como un poco fuera de lugar, no sé. Y por otro lado, porque eh, el tiroteo final que le propina al líder, a su enemigo máximo, es algo muy rápido, que es una tensión que se construye en 2 segundos y se termina en 2 segundos. Y después continúa disparándose con otras personas que, bueno, no son tan importantes. Es como, por lo general, se muere al último, el más importante. Como un videojuego, ¿no? Debería morir al último, el más grande, el boss. Y acá se muere, y después siguen otros que, secuaces, que ni siquiera sé si los mata a todos, creo que uno se escapa, no sé. Pero los mata de 3 balazos, se cae de una forma graciosa, actúa raro, el viejo. Así que se ve como raro el final al cual nosotros estábamos preparados para su liberación, porque era el momento donde él se libera de, de aquellos que lo están aprisionando. No sé. Es interesante porque hay un cambio en la música. Ya no es la misma, no es Tangerine Dream, digamos, la música al final, sino que es otra. Y tiene que ver con el cambio del protagonista, justamente. El haber cambiado y haber eliminado ese deseo, ese deseo que tenía para su vida al haber tirado el papel. Y es alguien que va y entra a la casa, ingresa a la casa de ese jefe mafioso que se metió en su vida, ¿no? Y ahora él va a su vida, o sea, él va a su casa, que es como la privacidad absoluta, ¿no? Y entra a su casa con un arma, entra armado y lo asesina, junto a sus secuaces en una noche. Aunque me hubiese gustado me hubiese gustado que esté el agua presente ahí, porque No. eh, se iba a relacionar bastante con el principio, porque el agua desaparece
cuando él empieza a tener, cuando Frank tiene la familia, empieza a tener su familia, su casa, todo, como que las cosas se iban acomodando, ¿no? Y el agua es como que tiene esa ambigüedad también, porque aparece el mar sería como la tranquilidad, ¿no? O sea, el estar frente al agua, así que Manhunter arranca así, básicamente, solo que con el protagonista dando la espalda, en posición, en el montaje interno, ¿no? Dando la espalda al agua, digamos, y al final termina frente al agua con la familia, ¿no? Eh, es como el principio de Manhunter, ya eso nos define lo que va, la decisión que va a tomar el protagonista, ¿no? De dejar a su familia y seguir, ir para el lado de la misión. Y acá en TIFF, James Caan arranca frente a eso, eh, con un amanecer que junto a lo que ya mencioné sobre el mar, es como algo que está iniciando, ¿no? Que está arrancando, ese sol que todavía no llegó, ¿no? No llegó a su punto más alto. Y, y al final nunca llega ese sol, o sea, termina la noche y James Caan está lo más alejado de eso, ¿no? Pero el agua también, cuando termina la misión y James Caan hace el amor con su mujer, tiene a su hijo, están todos en la playa con el personaje de Belushi y su mujer. Belushi ingresa al agua y se sumerge en las profundidades y después, bueno, cuando termina muerto, lo tiran adentro de la pileta, y es como está esa idea de que si vos te metés al agua, el agua puede ser peligrosa, ¿no? También cuando vos te sumergís debajo del agua. Eh, y eso de alguna forma lo tomé como una anticipación del final de Bellucci, ¿no? De alguien que estaba feliz, pero cuando vos estás dentro de ese mar, eh, las cosas se ven de otra manera, ¿no? Ahí el agua como que se ve de otra manera, está asociada a otra cosa. Y también en esa escena, en la del mar, James Caan está con un pantalón blanco, que en una escena se burla con un doctor sobre el científico que está junto a las... eh, como a los que soldan, digamos, a los soldadores, hay un científico ahí entre entre todo eso negro, ¿no? Entre toda esa imagen negra y esas luces fugaces, como alguien que no pertenece a eso, ¿no? Alguien que es un boludo, lo tratan como un boludo en esa escena. Y James Caan, en esa escena está vestido de blanco y de alguna forma la escena te dice que es un boludo, como que mira, las cosas no van a terminar así, o sea, no te la creas, ¿eh? Sí. Y después pasa todo eso, o sea, pasa lo que, bueno, no le quiere devolver la plata y demás. Igual, yo creo que cuando se hablaba de eso de la ropa, diciendo que es muy ridículo, muy tonto que haya un científico ahí vestido de esa forma, creo que también hacía alusión al hecho de que es un lugar sucio, trabajadores, soldadores, gente que está sudando, con toda la mugre encima, y que un tipo vaya ahí de forma presentable es como un fuera de lugar. Y me parece que también tenía que ver con el hecho de que, bueno, en ese momento que están Khan con su familia, que están todos vestidos de blanco, haciendo alusión todavía más a lo paradisíaco también. Es el bien. Y a lo limpio, a lo que ya A lo está, limpio, a lo que claro. ya se acabó sus problemas, y su drama y todo, y que ahora empezaba supuestamente una nueva vida, que no lo fue. Es traicionado y todo eso. En cambio, en Manhunter, el edificio blanco es donde está Lecter, ¿no? Y Lecter, la escena de Lecter es toda blanca. Ahí cambia el sentido de blanco, ¿no? Como que el blanco es lo... Sí. ya significa otra cosa ahí en esa película. Pero claro, como dice Fide, lo blanco es lo transparente, lo que brilla por su bondad, digamos, la paloma, la paz.
pero no, lamentablemente no se consigue. Y al final James Caan termina yendo hacia la oscuridad, ¿no? O sea, está caminando se pierde en la oscuridad y bueno, el plano sube y se ve como en la baldosa la cruz, ¿no? O sea, se forma como el signo de la cruz, la figura de una cruz eh, por las por la vereda, digamos. Y esto tiene que ver porque me da un poco a pensar que James Caan, Frank, es alguien que de alguna forma vendió su alma al diablo, ¿no? Que el diablo es su jefe y ese jefe, ese diablo le prometió todo, una familia, un hogar, plata que no le iba a faltar, y terminó siendo engañado. Y, y yo siento Willie Nelson es como podría ser, ¿no? El posible Dios, ya que con el pelo largo, la barba, ¿no? Ese Esa figura, bueno, en Manhunter se menciona mucho más este tema de Dios y la figura de Dios. Pero acá Willie Nelson está como del otro lado, ¿no? Es como ese Dios que no lo podemos ver del todo, ¿no? Y sí, cuando lo vemos, o sea, fuera del otro lado, lo vemos muerto. Y tiene que ver con bueno, en las iglesias la mayoría de las figuras que están en el centro de la iglesia es Dios muerto, o sea, Jesús muerto, ¿no? Y nosotros acá lo vemos a Willie Nelson ya muerto, o sea, en una cama. Y no sé, no me acuerdo qué fue la palabra final que le dijo a James Caan al oído. Pero de alguna forma tiene que ver con esto de que James Caan tiene que ayudar a sacar a Cristo ahí, a Willie Nelson en realidad, ¿no? Pero es alguien que tiene similitudes con la figura de Dios. Y es alguien que le enseñó todo y que le enseñó a hacer lo que es. Y después, bueno, al final no logra rescatar eso, esa religión, porque ya está dentro de ese mundo oscuro que es representado visualmente junto a los ladrones. Y al final se pudre todo mal y al final todo se convierte en un infierno, ¿no? Con el fuego, explotando todo rojo, quemo todo esto deseo, todo esto que deseaba. Y de alguna forma es un mensaje medio ateo, ¿no? De Michael Mann al final de alguien esquivando esa figura, o sea, no, de atravesando esa figura que se dibuja en el plano a través de la vereda, eh, y Michael Mann no quedándose ahí sino yendo hacia la oscuridad, ¿no? O sea, eligiendo otro camino al cual desconocemos, o sea, en la oscuridad, algo que no se ve, que no se sabe. Y bueno, al final mata al diablo, de alguien que entra a la casa de alguien que se metió en su vida, y por eso cuando mata al jefe de la mafia se siente como esa actuación se siente como que el tipo no murió en realidad, ¿no? Como que queda medio agonizando ahí. Y se entiende más o menos de que al diablo en realidad no se le puede matar. Eh, y bueno, se salpica todo lo rojo, bueno, que lo rojo ya en el inicio, cuando Michael Mann se va en el auto, las luces se prenden de color rojo. El rojo de los asientos en el bar cuando le da los diamantes, cuando le entrega los diamantes a su amigo, después el rojo que él lleva puesto, eh, el rojo que él lleva puesto creo en una cena, su mujer también lleva puesto el rojo. El rojo que tiene de pañuelo tiene el jefe cuando se juntan por primera vez, que en una escena que está filmada de maravilla, de maravilla. La noche que ya voy a dedicarle un análisis plano a plano y la voy a subir a una página, pero está filmada magistralmente esa escena, magistralmente, que hay al nivel del inicio, te diría.
Y bueno, en esa escena el jefe tiene un pañuelo rojo también, como ese rojo que simboliza el peligro, ¿no? Como que el rojo siempre va a ser lo que va a rodear la vida de Michael Mann, de James Caan, perdón. Bueno, la de Michael Mann también, digamos, porque siempre va a estar presente, ¿no? Como de alguna forma siempre va a estar ahí ese color rojo del peligro. Eh, y bueno, las salpicaduras de sangre cuando matan a Belushi, el naranja, el amarillo, con el fuego, la explosión. Y en cambio el azul, bueno, el azul eh, muy característico de las películas de Mann, pero es acá me parece que tiene que ver con con esa tranquilidad, ¿no? De la de ser uno mismo, porque es como el color eh, que usa en casi toda la película James Caan. Pero es muy interesante analizarlo del color en las películas de Mann. Por ejemplo, la escena donde están planificando en la terraza el atraco, eh, James Caan tiene el mismo atuendo, o sea, el mismo color de atuendo con el jefe, digamos. Es porque significa que están del mismo lado, o sea, pertenecen a lo mismo. Eh, pero hay muchas escenas que son dignas de análisis, casi escenas o plano a plano. Por ejemplo, también cuando el jefe lo atrapa a James Caan porque decide no seguir con él, digamos, y se va. Cuando lo atrapan, ese plano como subjetivo, ¿no? Que el mafioso está como invertido y lo está mirando. Bueno, ese plano también es como que nos dice que el mafioso este está por encima de Michael Mann, ¿no? O sea, como que alguien que está encima de su vida. James Está, James Caan. De James Caan, perdón. ¿James Caan dije o Michael Michael? Mann. Ah, Michael Mann. De Frank. De Frank. Eh, y nada, es como... eh, esa escena, la de la negociación, me parece como para analizar la parte, ¿no? Por eso no me quiero extender mucho con esa escena. Eh, pero esto lo que decías, Mister, bueno, de que toda estructura tiene que ir de menor a mayor, ¿no? Bueno, eh, hay, hay pocos planos frontales en la película, que esto también lo quería detallar mejor, mucho mejor con imágenes, ¿no? De referencia en el análisis. Pero tenemos los planos frontales del inicio, que es donde Mister dice eh, que se ve sumamente el detalle, ¿no? El detalle, esos son planos, el detalle sexy. Se ve con la cámara frontal, con los objetos bien frontales. Después cuando Michael Mann desarma el teléfono que está pinchado. James Caan. Michael Mann dije, ¿no? ¿Qué me pasa? Frank, mejor dicho Frank. Frank. Cuando Frank, disculpen a la gente del otro lado, pero no quiero que no me quiero extender mucho, por eso hablo medio apurado. Cuando Frank desarma el teléfono, también el plano lo muestra frontal, de forma frontal. Y al final, cuando Frank llega al ¿cómo es? Al robo final, donde está la caja fuerte, la caja fuerte más grande. Sí. Cuando él llega y pisa la zona, se lo muestra también a él de manera frontal, ¿no? Y con el marco de la caja fuerte en cuadrado, marcando como es lo más... un cuadrado que ya se había marcado anteriormente del inicio y con el teléfono, ¿no? Que estos planos están asociados a lo que a la especialidad de Mann, digamos, a la especialidad de Cam, de Frank. Cam, Frank, Mann. No sé, me perdí ya, pero
No, muy, muy buena la dirección, el sonido, la música. Los personajes también, el personaje de Jessie también tiene su momento cuando ella narra su otra vida, ¿no? La vida que tuvo en Latinoamérica como alguien que también, al igual que Frank, tiene otra vida. Ujú. Eh, y bueno, cómo finaliza esa escena también, ¿no? Con los dos agarrándose de la mano encima de la foto, ¿no? Como de la Ah, sí. vida de, de Frank. También la progresión de planos, cuando ella en realidad estaba enojada y la escena arranca en un plano general y cuando la, la charla se va volviendo más profunda, eh, va plano a plano, primer plano a primer plano y después finalizando en el plano de detalle de la mano, ¿no? O sea, de lo más grande a lo más chico, ¿no? A lo más íntimo. Eh, bueno, la escena anterior también, hay muchas muchas escenas que son increíbles, pero para mí el significado de la película está ahí, ¿no? Eh, de, de alguien de alguien que decide ser su propio Dios, o sea, ser su propio gobierno, diría Gustavo Cordera. En mi soberano la música. No. Eh, porque rechaza a esta familia, rechaza a tus jefes, rechaza bueno, sobornar a la policía, también desecha su vida, o sea, todo lo que construyó, lo manda a la mujer y a su hijo a otro lado, destruye su casa, destruye su negocio, destruye todo porque es una película que también va más allá de un simple robo, ¿no? Se habla del tiempo, o sea, él en un momento dice que yo estoy perdiendo el tiempo, se me está yendo el tiempo, en realidad no soy nadie, o sea, no importa si vivo o muero. Entonces es un poco el personaje que no le importa eh, el tener todo, plata, familia, hijos, casa. No le importa perder todo eso, ¿no? Porque es alguien que es alguien que estuvo adentro de la cárcel y que dice que en la cárcel se vive de otra manera, que el tiempo no pasa. Y en cambio en esta vida, cuando estás afuera las cosas sí pasan. Eh, que es un poco lo que siente Okla cuando está adentro de la cárcel. Eh, que es alguien, o sea, es un dios que no siente nada, ¿no? O sea, eh, no vive un tiempo. Es más, es alguien que así como un dios está en una imagen, ¿no? Así como nosotros tenemos las imágenes de Dios, es alguien que persiste y sigue vigente a lo largo de la historia aún hoy en día. Y, y, y Oakla estaba en la foto de Frank y Frank cuando rompe esa foto, es inevitable que yo no piense en un mensaje un poco ateo, ¿no? Como el tirar esa imagen, ¿no? De alguien que me enseñó, alguien que me guió, alguien que tengo que Sí, salvar. pero creo que también habla un poco de una cierta resignación de parte del protagonista con una idea que tenía que va a quedar siempre en el mundo del deseo y nunca se va a poder concretar. Lo que sí es una idea muy pesimista, Sí. porque teníamos, bueno, en sí la película es a su nivel pequeño, porque es una película chiquita, a pesar de los nombres y bueno, de todo el costo, ¿no? de producción y todo eso, es una película más bien pequeña. Hablando como hablamos con respecto a otras comparaciones como El Padrino o incluso Scarface, que creo que tiene muchas similitudes en algunos casos. Tienen elementos muy comunes del cine de criminal. Bueno, Scarface el 83. Sí, sí. Pero me parece mejor en muchos aspectos los elementos que tiene que se comparar con esa
que se han desarrollado, aparte por la duración y por la cantidad de personajes y, bueno, por el manejo muy diferente que tienen de Palma con Mann. Pero... ¿por qué decía que era pequeña? Porque él... ya me olvidé qué era. ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué la comparaba? Porque... no me acuerdo qué era. ¿Qué le estaba Pero poniendo? él igual al final queda herido, ¿no? O sea, ¿Qué? queda herido por todo, Sí, por pero bueno, dejar todo eso, eso, justo. cuando recibe la bala y se saca, se rompe como la sangre, ¿no? Como esa herida de perder todo, ¿no? De dejar Sí, todo ese pero no sé deseo. si sería algo como ateo. En realidad sería algo, me parece que incluso te lo daría vuelta, mira. De ser ateo, el significado total, final. Que en la vida se vive, o sea, me parece que él se refiere a que fuera de la cárcel, en la vida las cosas pasan, ¿no? O sea, Sí, sí. las malas cosas, o sea, los malos hechos pasan, y en cambio allá adentro, que me parece que es donde está Dios, o sea, donde está la figura que en teoría representa a Dios según mí, ¿no? O sea, Ujú. según yo, Agustín Miquel, no pasa el tiempo. En ningún momento se muestra la cárcel incluso. O lo que sufre o padece Oakla. Eh, Sí. co- No, lo que decía que, si bien es una idea, la que dije pesimista, de que al destruir la fotografía del collage con todas sus ideas de un futuro próspero y de sus deseos como una persona feliz, al tirar eso es un entendimiento de que primero eso es imposible según él, según el protagonista, para consigo mismo no puede haber felicidad de la forma que está planificada ahí. No va a poder tener su familia, ni su gente cercana, su amigo se muere, su padre espiritual se muere. Eh, su trabajo, él lo destruye, porque él trabajaba, y nunca hablamos de eso, él trabajaba vendiendo autos. También destruye todo, incluso el bar con el que solía ir, todo lo deja. Que es, no sé si llegaría a decirlo ateo, pero sí es como una forma de redimirse a sí mismo, de empezar de cero, acabar con todo lo que tenía, porque no se nota en la película que quede con algo de dinero ganado por esos actos delictivos. Le da todo a su esposa, a su familia y los despide y queda él contra la maldad, que se debaten a duelo y él termina ganando y se va. Y cuando se va, parecería como que se va sin nada puesto, como Sin nada, claro. como un peregrino que viaja a buscar una vida nueva con lo que tiene a mano. Y uno podría asumir que, uno también desearía, que lo que vaya a hacer después sea algo digno y honorable y que no vaya a volver a cometer lo mismo que antes. Como un acto de lavarse a sí mismo el espíritu y empezar de vuelta. Que es algo que más o menos comenta él cuando sale de prisión, que dice que estuvo 11 años y ahí empezó a hacer sus cosas, pero ahora es como un sacrificio el que hace de aniquilar toda una vida pasada que estuvo siempre manchada por un acto de criminalidad. Su hijo es producto de eso. Su esposa que también viene con también sus problemas. Un poco su vida, ¿no? Claro, todo estuvo así de una forma conectado con algo de Con lo ese mundo. corrupto, como algo que no se dio espontáneamente, ¿no? O sea, incluso a Jesse medio que la saca a la fuerza del bar. Sí, En una escena donde sí, la como que tironía. se va intercalando con ese montaje paralelo, como ese montaje paralelo ya te dice todo, ¿eh? Porque él va en el auto y después la escena cambia al bar con los afroamericanos tocando, después a él de nuevo, después al bar de nuevo, como ya te dice que ya está llegando tarde, ¿no? Sin decírtelo. Y eso es lo que me gusta en el cine y en las películas en general, ¿no? Que el montaje, el plano, el sonido, el personaje, eh, la sucesión de escenas, el final, el inicio, hable por sí solo, ¿no? Como que el protagonista no llega al bar y diga, disculpa, llegué tarde. Y vos decís, bueno,
Ya medio que te vemos agitado, ¿viste? Te vemos transpirado, ya sabemos que llegaste tarde, ¿viste? O sea, cosas así, ejemplos, ¿no? No digo que... Sí. No sé si habrá pasado en una película, pero seguramente que sí, pero no me... Bueno, en un no momento de la recuerdo. película dice una frase que me parece que no hubiese sido bueno omitirla, porque la acabamos de ver recién a lo que dice, que es una vez que se ha muerto su amigo, Willie Nelson, tiene un hijo, o sea, entra alguien nuevo cuando se fue otro. O sea, era algo que estábamos viendo, no era necesario que lo mismo, lo dice él mismo. James Caan lo dice. Ah, en esa escena Igual las que. sillas eran rojas también. Como ese, el peligro que rodea, ¿no? También, que siempre está presente de alguna manera. En la vida de Jesse también. Porque Jesse al estar con él empieza como a tener la misma tonalidad de colores que usa él, ¿no? Eh, sí, sí, a mí me gustó igual esa frase, no me parece que estuvo de más. Bueno, es eso nomás. No sé qué más. Consideraciones finales. Eh, una pena que no esté a la altura, no sea tan reconocida como El Padrino, ¿no? Tiene Yo sé que mucho en el ambiente cinéfilo sí, porque, criterio. claro, el Criterion y bueno, James Caan también, eh, digamos que una de las películas más representativas que él hizo, más icónicas, aunque me parece que no hay tantos fanáticos de James Caan. A mí me parece un actor eh, increíble, o sea, muy bueno, pero no, la verdad que no, tengo que ser honesto y no lo vi en muchas películas, no vi muchas películas de Michael Mann, de, de James Caan. Hoy nada, Desastre. hoy está para hacerme chiste, hoy me pueden hacer chiste. Dígame James Caan y yo le voy a decir Michael Mann. Sony. Sonic. Sí, creo que yo lo he visto más en secundarios. Después de cierta edad, creo que después de los 40, lo he visto mucho más en secundarios que. Creo que una película de Wes Anderson, no sé. No he visto tantos protagonismos de Cam. Igual, eh, no sé si lo podría yo ya comparar con El Padrino en importancia o en calidad. Porque son No, muy distantes, a pesar de que manejan mismas reglas del juego por ahí, pero. sí, medio que, bueno, no medio, sino que Tief le responde, ¿no? Le retruca algunas cosas al padrino. Pero sí, es una película que tiene su estilo, tiene su... es como que al terminar de verla es difícil que te la olvides. Es muy difícil olvidarla porque eh, todas las cosas que tiene, posee, son inolvidables, tanto la música crea ese ambiente y después cuando esa música vuelve a aparecer y cambia, es como que ya te adapta a esa narración, a esa estructura que tiene. Y la fotografía también, los personajes también, esa frialdad que tienen, eh, el cómo son, su capacidad de respuesta, su capacidad de pensar, eh, qué pueden aportar y qué no, cuál es su rol. Eh, en ningún momento, eh, creo que casi que en ningún momento cambia la cosa. O sea, los personajes en ningún momento cambian. James Caan, a lo largo de que inició la película, su moral y su ética siempre fue la misma. Sí. Su modo de actuar, incluso. Bueno, más o menos, porque. Bueno, este es uno de los problemas con lo que yo puedo concluir la película. Para mí, ¿no? Porque esto es. Yo comprendo a lo que apunta la película. Y si bien lo que a mí me parece que carece es obviamente algo que no le interesaba a la película tener. Y que es una variedad de personajes que sean memorables. Porque no lo son, ya que ninguno está desarrollado para ser más que un solo matiz. Cada uno es más unidimensional que el otro. El único que realmente es un personaje construido así como un señor personaje es Khan, que tiene por ahí sus cosas que lo hacen ser un antihéroe, cosas que le permite tener más tridimensionalidad. Los demás son todos personajes que
sirve en una función, obviamente, pero en relación a él, ¿no? Como un protagonista absoluto, total. El malo es malo, malo, que parece bueno, pero en realidad es un tramposo que también se lo veía venir, ¿no? El, la actitud de él. Los demás personajes, el amigo, o sea, cumplen su cometido, todo, pero no son personajes que tengan unas características así, no por el actor, sino por el personaje construido en el guión. Que es algo que no le interesa, porque la película no es de eso, no es de personajes. Pero a mí me da lástima, me lástima no, me da pena que no tenga más. Y la duración no es tan poca como para que no tenga. Solo que, como Man le encanta, y me gusta mucho que le guste, detallar tanto los crímenes y ser muy contundente con la cámara, eso le resta tiempo para desarrollar el personaje. Porque los robos, si los sumamos todos los robos, debe sumar varios minutos. Que está bien, porque el robo en sí es un protagonista también de la película. Y de hecho, cómo lo filma también es, como dijimos antes, tiene Muy razones, tiene cuestiones psicológicas. Y eso le da profundidad al protagonista. Pero es una pena que personajes como Willie Nelson, que puede haber dado buenas cosas, porque es un personaje medio extraño, no es un tipo sereno, es un personaje como que medio trastocado, así medio raro. Tiene miradas medio extrañas, que no sé si por el personaje, por el actor Sí, o tiene porque miradas. como que es como medio como que ha sufrido cosas y uno dice, "Wow", y te puede hacer ideas de qué pasó con él en la cárcel. Pero no sabemos mucho de él, más allá de lo que dice Khan. Y hubiese sido bueno saber un poco de él, que el amigo no sea solamente un ayudante de crímenes, sino que sepamos algo más de Belushi. Eh, es una lástima, pero es un sacrificio. Sabemos que tiene mujer. Sí, wow, la Que, personalidad. que tiene buen auto. Claro, que tiene pelo largo. Listo, ya está. Pero obviamente la película no va por ahí y tiene que hacer sacrificios en pos de este aspecto que es lo técnico, que Man lo maneja bien, muy bien, y creo que es una de sus... Bueno, al principio del podcast dije que no tenía una señal de identidad. Podemos llamarle que es así sea la suya, que es filmar con ese nivel de detalle, un realismo al crimen y al policial que es muy agradable. Claro que lo sensacional o lo que más nos atrapa de alguna escena de acción, lo que más atrapa comúnmente, que son los tiros, los tipos de muerte, los choques, las explosiones y demás, acá me parece que en esta película son los robos, ¿no? Sí, sí. La Los robos, lo que te maquinaria, atrae, la los maquinaria. taladros. Si él filma disparos, creo que se centraría en cómo se carga el arma Es y como que te cómo... transmite esa pasión que tiene Frank a vos, ¿no? A los espectadores, como que sí, pero qué buena escena, o cómo está filmado, como que no podés parar de verla, ¿no? O sea, como la volver a ver, la volver a ver. Claro. Sí, porque es Encima esa como... nitidez de la cámara, esas cámaras que usaban antes, se ve, la edición de Criterion se ve espectacular, o sea, podés verla 40.000 veces al robo. Claro. Es una cuestión casi de coreografía mecánica, de ver la tecnología en movimiento y es Siga Bertov, ¿no? El hombre y la cámara y ves la Cine ojo. tecnología. Tiene su belleza. Pero incluso con todo esto que no tiene, me parece para mí la película más completa, más redonda que ha hecho Man, que he visto yo. Me faltan dos, tres películas de él que no he visto. Pero me parece que así como está. No la más interesante, porque todas las películas de Man son No, sí, sí. interesantes, menos, bueno, Keep De aquí y no entiendo. Jericho. La primera también, Jericho no, Mile no la vería honestamente de nuevo, pero porque la vi en unas condiciones que casi que ni la Ah, conseguía. ¿en español? La conseguí en HD, pero no encontraba los subtítulos, así que las tuve que ver. En gallego. No existen subtítulos para esas películas, así que Sí. eh, capaz que era mejor, pero bueno, la verdad que dudo que sea mejor que Tiff o las que vinieron después, pero hasta ahora no vi una película de Man
que diría qué poco interesante esto o jamás la volvería a ver. No sé, No, como, no, no. como me ha pasado con otro No, director. lo que es bueno es que eso es él es muy bueno con la edición, nunca aburre. eh, o sea, con Hit la me cámara es aburre un poco, diestro. ¿no? Disculpe, pero Hit Bueno, me baja un poco la... Hit y The Insider son larguísimas primero, así que siempre es difícil mantener el ritmo en unas películas tan largas. Pero entre las dos creo que Insider es más atractiva para rever. Incluso así, sigo con que con Tiff es... creo que también la música aporta Sí. tanto, porque la música bien puesta y la música de esa época bien puesta también Mm. ayuda Manhunter mucho. también tiene, pero no tan eficiente para mí. ¿La música? Sí, puede ser. Pero yo comparto con lo que decís, el protagonista es medio soso. Y a Eh, pesar de que el personaje no es malo, el protagonista, el actor, es como un se poco repite, limitado. aparte se repite un poco, se repiten algunas técnicas que ya la he notado en TF, Ujú. se repiten en Manhunter. Entonces como que vos decís, bueno, Sí, está bien. está bien, es autoral, es una película autoral, tiene que tener cosas Sí, lo que a mí me gusta. que te haga asociar a Man, digamos, de alguna forma, ¿no? Porque la dirigió él, lógicamente. Sí, sí. Igual en Manhunter yo aprecio una cierta estética que ahora no se puede replicar o es muy difícil que alguno lo haga. Y que es como un cierto una cierta carga dramática opresiva que se hacía muy bien en los 70 y en el 80, en las películas del 80 que eran más serias, ¿no? Bueno, hablemos de la industria 80, pero esa película tiene momentos perturbadores, bien construidos. El actor que hace el villano es un actor que es impecable para hacer de ese tipo de villanos, así bien destruido mentalmente, con un montón de problemas. Y hay escenas con un nivel de tensión y de iluminación Sí, sí. bien calculado que hacen un thriller muy pegajoso, muy pegadizo. Sí, 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 Al nivel de quizás Seven, por ahí hay momentos que decís, qué bien que está esto. sí. No toda la película, pero No toda. tiene sus puntos fuertes. Brian Cox a mí me gusta mucho como lo hace a Lecter. Aunque, bueno, todos Sí, van a recordar bueno, a claro. Hawkins, pero Lecter en Cox no lo hacía nada mal. Son distintos. Sí, Son sí. muy distintos. La de Hawking es mucho más. Es más caricaturesca y Más, sí. recordable. Pero Y más porque atrapante es también. más excéntrico y Claro. más camaleónico, no sé. Eh, y con esto no quiero. A ver, Manhunter y TF, perdón, son. Si la ves en un día, las dos juntas son muy asociables. Muy Eh, tonos muy parecidos. Tienen tonos parecidos y con esto no quiero, o sea, con esto que voy a decir a continuación no quiero que piensen que es una comparación. Pero si vos ves La Estrada y después ves Amarcord, son como muy disímiles. Y vos decís, bueno, como no te das cuenta que es Fellini, eh, el mismo, o sea, te das cuenta si te viste Todo. todo. Hasta Ochimero, por ejemplo, Claro, todo. claro, toda su época en blanco y negro, digamos. Si vos ves a Marcor te das cuenta que es Fellini, pero si la ves, qué sé yo, si la ve mi papá ni cuenta se da que la dirigió Fellini, las dos. Y me parece que entre estas dos te das cuenta eh, quién es el que la dirigió. Eh, pero esto por eso estoy diciendo no es una comparación porque sería injusto porque las dos están muy juntas en el tiempo Ujú. y en cambio a la Estrada y a Marco están re distantes en el tiempo. O sea, esto lo voy a poder comprobar, no sé, viendo TIFF y después viendo Hit, por ejemplo. Eh, o, Duelo y La Guerra o de los Mundos. claro, películas muy, o sea, muy alejadas en el tiempo del mismo director. Que podríamos definirlo probablemente en un segundo episodio dedicado a Mana a su segunda parte, a su segundo periodo, digamos, si les gustó este y si comparten, que no creo que compartan porque no nos dan bola, pero bueno, No le importa más eh, que mal. nadie le importa. Y gritó. Eh, pero no sé, como quiera acá el señor Mister, si lo desea, si no, bueno, Sí. escribiremos nomás. O lo traemos a Man
Y que hable con nosotros. Esto fue todo, señores. Nos vemos el episodio que viene con baile. Nos vemos el sábado. Nos vemos un sábado medio retro, pero del buena, ¿eh? Retro. Por lo menos a mí. Para los que me conocen saben que amo esta película, así que ya suponen quién fue el que eligió la temática del episodio, así que Vamos a enfermarnos, ¿sabes? acá Mister aceptó, así que muchas gracias Mister por aceptar la propuesta en el episodio. Oh, sí, la verdad que es muy disfrutable. Bueno, Va a ser muy disfrutable. nos vemos para el episodio 51, Fiebre sábado por la noche, la 1 y la 2. Y Stay Alive, que es la 2, para los que no sabían que había una 2. Nos vemos y espero que hayan disfrutado este episodio. Vean TIEF porque TIF o TIEF para los, o Can o Man, no sé. Nos vemos, hasta luego. Adiós.